Bueno, procederemos a la explicación del ejercicio número 1, que es una función booleana, a la cual nosotros vamos a reducirla a su mínima expresión utilizando el método Quine-McCloskey. Primero en el ejercicio logramos apreciar que todos son dígitos que los podemos expresar en forma binaria, que los tenemos expresados en forma binaria de la siguiente manera. Nosotros este es nuestro A, nuestro B, nuestro C, nuestro D y nuestro E. Nuestra columna A, nuestra columna B, nuestra columna C, nuestra columna D y nuestra columna E. Entonces, lo primero que hacemos es copiarlos todos en forma binaria y así tener todo esto. Tenemos todos nuestros números en forma binaria. Listo, y lo que procedemos a hacer ahora es expresarlos en forma decimal de esta manera. Pero ¿cómo hacemos eso? Pues hay una manera bastante práctica, que es si tenemos el dígito si tenemos el dígito A, B, C, D y E, este para nosotros va a ser 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4. Si este vendría a ser 0, vamos a poner un ejemplo, vendría a ser 0, vamos a poner este 1, 1, 0 y 0, va a ser 0 por 2 a la 4 más 0 por 2 a la 3 más 1. Esto es lo que sería descomposición polinómica, lo que se llama descomposición polinómica, más 1 por 2 a la 2 más 1 por 2 a la 1 más 0 por 2 a la 0, que en este caso es 1. Entonces si nosotros operamos todo esto, solo nos va a quedar 4 más 2 a la 1, que es 2, que vendría a ser igual a 6. Ese sería nuestro número en el sistema decimal. Entonces hacemos lo mismo para cada uno de los casos, de manera que tengamos todos nuestros números binarios en forma decimal y así poder trabajar de mejor manera. Además, ese es uno de los pasos obligatorios que necesitamos para realizar este método. Listo, una vez que tengamos todo esto listo, todos nuestros números en binario convertidos a decimales, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ya, esta es la primera tabla que nosotros vamos a ver, que sería, nos hemos basado en la anterior tabla, ya que lo único que en esta tabla estamos viendo es es agrupar por números según la cantidad de unos que tengas. Por ejemplo, el grupo número 1. Vemos que su único elemento es 0 y su cantidad de unos es 0. El grupo número 2, que tiene 4 elementos, cada elemento, la cantidad de números 1 que tiene es 1, y así sucesivamente, hasta llegar al grupo número 6, que su cantidad de unos que tiene es 5. Entonces, vamos a llegar a la siguiente conclusión, por así decirlo. Vamos a ponerlo por aquí. No. Bueno, esto ya cada uno le puede poner el nombre que quiera. Cada uno le puede poner, digamos, grupo 0, grupo 1, grupo 2, grupo 3.
para que vaya de acuerdo al número de unos. En este caso yo le pongo así, grupo 1. Podemos ver en esta expresión, grupo 1, el número de unos, 0. Al final puede quedar en una expresión así, grupo n. Claro, esto solamente es para esto ya es según cada uno, pero para mi caso sería grupo n, su número de unos va a ser n menos 1, de esta manera. Claro, en este caso solo es para mí, pero esto no hay que darle mucha relevancia ya que no es muy importante. Lo único importante es agrupar en distintos grupos según la cantidad de unos que tenga, y hacer una tabla también. Para pasar a la siguiente diapositiva, que es la primera comparación, que nos encargamos de comparar grupo 1. En la primera comparación lo que vamos a hacer es ver que no varíen elementos, que solo varíe un elemento con respecto a la columna. Por ejemplo, vamos a retroceder a la anterior, vamos a pasar a la anterior diapositiva y vamos a poner un ejemplo para entenderlo mejor, ya que tal vez explicando no lo vamos a entender muy bien. Vamos a tomar como ejemplo grupo 1, elemento 0, y grupo 2, elemento 1. Vamos a hacer un pequeño recuadro a los dos elementos que vamos a utilizar, que en este caso vendrían a ser estos también. Y lo que nosotros tenemos que buscar es que 4 dígitos no varíen. En este caso, los primeros 4 dígitos no varían. El único dígito que varía es el último dígito. Entonces es lo que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que buscar 4 dígitos iguales con lo que respecta a columnas y un dígito que varíe. Entonces esta expresión quedaría de la siguiente manera. Quedaría 0, 0. Esta expresión es para el 0,1, porque estamos tomando de ejemplo el 0 y el 1. Quedaría 0, 0, 0, 0 y guión, ya que no varía. Y así hacemos para todos los demás dígitos. Vamos a ver la tabla en la que estábamos para corroborar esto. Ya, como pueden ver, es justo como les dije. Agrupamos el 0,1 y tenemos 0, 0, 0, y el número que varía le ponemos un guión. De la misma manera el 0,4. Pasamos a la anterior diapositiva. Y ahora nos vamos a enfocar en el 0,4. Vamos a hacer un poco rápido todo esto, como para que lo entiendan. 1, 2, 3 ejemplos para que se entienda. Tenemos el 0, la fila 0 y la fila 4. Ahora vemos que los 4 elementos que se mantienen son este y este. El único elemento que varía es el del medio, este. Entonces la expresión quedaría de esta manera. Quedaría 0, quedaría 0, 0, guión, 0 y 0. Ahora vamos a pasar a la diapositiva para que puedan corroborar. Esto es el 0,4. Recuerden, tenemos 0, 0, 0. No, 0, 0, 0, 0. Entonces, como pueden ver, tenemos de esta manera.
en el 0,400-00. Listo. Vamos a hacer un ejemplo más para que quede claro. Vamos a hacer un ejemplo con donde tenga ceros y unos para que no haya nada de dudas, pero prácticamente es lo mismo. Vamos a tomar este, el 13,15. ¿Ya? Entonces retrocedemos la diapositiva. Vamos a tomar la fila 13 y la fila 15. Vemos que los tres primeros elementos y el último elemento no se repiten. Vamos a encuadrar el elemento que varía. Como pueden ver, tenemos 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 y 1, por lo cual el cuarto dígito es el único que está variando. Entonces tendríamos la siguiente expresión. Bueno, en el 13,15 obtendríamos 0, 1, 1, guión y 1. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva para corroborar esto. El 13,15, 0, 1, 1, guión 1. Acá lo tenemos. 13,15, 0, 1, 1. Ya, aquí tuvimos un pequeño error de tipeo, pero ahora sí está bien. Vamos a hacerlo de nuevo el 13 con el 15. 13, 15 y la que varía es esta. Tendríamos 0, 1, 1. Tendríamos 0, 1, 1, guión 1. Vamos a acordarnos de esto. Tenemos que acordarnos de eso. 0, 1, 1, guión 1. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y ubicamos esto. Ahí está. 0, 1, 1, guión 1. Listo, así es la manera correcta como está, como debería estar. Y así hacemos en todos los casos. Y nos va a quedar toda esta tabla que yo ya lo hice uno por uno. La manera adecuada de hacerlo es hacer el grupo 1 con el grupo 2, grupo 2 con el grupo 3, grupo 3 con el grupo 4, grupo 4 con el grupo 5 y así, porque lo que nosotros buscamos es que solo varíe un dígito. Entonces, si nosotros pasamos grupo 1, grupo 3, va a variar dos dígitos. ¿Por qué? Porque el grupo 1, sus 5 elementos son ceros. Y el grupo 3 tiene dos elementos que son 1. Por lo cual va a variar dos dígitos sí o sí. Entonces, la manera adecuada es grupo 1, grupo 2, grupo 2, grupo 3 y así sucesivamente. Ir probando porque no todos van a cumplir que varíe solamente uno. Hay algunos elementos del grupo 2 con el grupo 3 que no han cumplido para que no estén en esta tabla. Nosotros tenemos que verificar eso uno por uno. Es un poco tedioso, pero al final es mucho más didáctico. Entonces tenemos todo esto. Tenemos toda nuestra tabla, que es la primera comparación. Ahora vamos a pasar a la segunda comparación, que vamos a proceder de la misma manera que la primera comparación, ya que buscamos que solo varíe uno de sus números y podamos agrupar en grupos de 4 sin que se repitan. Los grupos que no se pueden agrupar los agregamos tal y como estaba. Esto ya vamos a ver. Primero vamos a pasar a la anterior diapositiva y vamos a ver 0, 1, 16, 17. Vamos a poner este ejemplo. 0, 1, 16, 17.
A ver, podemos ver que tenemos guión, guión, no varía. Tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0 y el único dígito que está variando en este caso sería el primero. Para lo cual, para nuestro número 0, para nuestro grupo 0,1, 16, 17 tendría la siguiente forma. Como el primero es el que varía, tendríamos guión, 0, 0, 0 y guión. Entonces este sería como decir el binario, pero ya agrupado en 4 dígitos, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Como podemos ver, tenemos los que he agrupado 0,1, 16, 17 y tenemos la expresión que nosotros escribimos hace un momento. Entonces lo mismo hacemos para el 0,4, 8, 12. Todos estos datos yo ya los he probado y los he sacado de la tabla anterior. Lo único que tenemos que hacer para obtener la tabla que yo ya la obtuve anteriormente es, vamos a encerrar todo esto y a ver, vamos a probar. Tenemos que buscar un guión también, porque los guiones son los que nos van a decir cuál es el elemento que se parece. Ahora tenemos guión, solo tenemos dos expresiones con el guión. Vemos que tenemos 0, 0, 0 en el centro y aquí tenemos 1, 1, por lo cual este no iría. Porque varían 2 dígitos. En cambio, nosotros comparamos este con este, que es el que acabamos de hacer, solo varía 1. Entonces, de la misma manera, para todos. Por ejemplo, nos vamos al 0, a este. A ver, queremos el cuadro. Vamos a ir hasta acá porque más abajo ya no tenemos guiones. En el tercer dígito solo tenemos un guión, como podemos ver aquí. Entonces vemos que solo varía un dígito, que en este caso sería el segundo dígito. Y sí, solo está variando el segundo dígito. Los demás dígitos se mantienen tal y como está, que ese es el 0,4, 8, 12. Listo. De la siguiente manera hicimos con el P3, que es 13,15, 29, 31. Listo. Vemos que tiene 1. Vemos que, a ver, primero 1 con 1, guión con guión, 1 con 1 y 1 con 1. Y el único dígito que varía es el primero. Por lo cual tendríamos la siguiente expresión. Para el, no vamos a borrar esto. Para el 13, 15, 29, 31 vamos a tener la expresión. Como el primero es el que varía, colocamos el guión. 0, 1, 1, guión y 1. Ese sería para el tercer término. Tenemos que acordarnos de esto.
Entonces pasamos a la siguiente, la siguiente diapositiva para corroborar eso. Y sí, tenemos justo lo que les acabamos de decir. Ya, una vez que ya hayamos agrupado de 4 en 4, que son todos estos, va a haber elementos que no se van a poder agrupar de 4 en 4. Por ejemplo, nosotros vamos a todos los números que contengan esta serie de grupos de 4, tenemos que vamos a tacharlos o resaltarlos del anterior cuadro. Nosotros hemos utilizado el 0, el 4 y todos estos. Entonces vamos a pasar a vamos a regresar a la anterior diapositiva. A ver, nosotros para comparar utilizamos esta. 0,4. Utilizamos el 0,4, el 0,1, el 0,8, ayudándonos siempre con la otra tabla, ya que son distintas tablas, son tablas independientes. Estas son todas las tablas que nosotros utilizamos. Pero hay dos tablas que no, hay dos agrupaciones de 2 en 2 que no hemos utilizado, estas y estas. ¿Por qué señalamos más si nosotros, digamos, solamente hemos utilizado esto? Utilizamos esta y esa la agrupamos con esto, ¿no es cierto? De la misma manera agrupamos este, vamos a hacerlo con otro color para ver que sean distintos. Entonces, a ver. Luego agrupamos esta con esto, ¿no es cierto? Y en la tercera agrupamos esta con esto, ¿no es cierto? Estas son las que agrupamos. Entonces, ¿por qué marcamos estas como que ¿por qué decimos que estas ya las hemos utilizado si solamente hemos utilizado en teoría estas 6? Pero ¿por qué estamos marcando esta y todas las demás? Porque este 0, y este 8 ya están incluidos en esta distribución. Que mira, vamos a ponerlo de este modo. Tenemos, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con el rojo. Tenemos 0,1, 16, 17, que nos representa al guión 0, 0, 0, guión. Luego en el verde tenemos el 0,4,8,12, que este nos representa al 0, guión, 0, 0, ¿no es cierto? Y el azul, que tenemos el 13,15, 29,31, que este nos representa al guión 1, 1, guión y 1. Listo. Entonces, ¿por qué decimos que este 0,8, este 0,16 y todos los demás ya los hemos utilizado? Porque ya están incluidos. Por ejemplo, este 0,8 está incluido. Vamos a ponerlo con verde.
este 0,8 ya está incluido en esta expresión. El 0,16 también está incluido en esta expresión. Y así sucesivamente todos estos, excepción de este y este. Estos de aquí, 13,29. 13,29. Aquí 15,31 también. Todos estos ya están incluidos, excepto estos dos términos. ¿Cuáles? Este. Porque si nosotros los buscamos, 12,13. Que por cierto, aparte de estar incluidos, tienen que poder combinarse con otros dos. Lo cual este 12,13 no puede. Ya que si nosotros quisiéramos combinarlo, el único con el que se podría sería con... bueno, con ninguno, porque tenemos guión al final. Guión al final solo tienen estos dos términos. Este y este. Y como vemos ya está variando dos términos que son 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Entonces no podemos agruparle. Aún así sus términos estén incluidos dentro de estas expresiones, no podemos agruparlos y tienen que ir de forma independiente. Lo mismo sucede con el 23,31. El único con el que podría agruparse es con este. Pero varía más de dos dígitos, entonces varía más de un dígito. Entonces no podríamos. Por lo cual, estos dos que están marcados con un X, tenemos que ponerlos de forma adicional. De esta manera. O sea, estos son todos los que se podían combinar. P1, el P2 y el P3, que son nuestros, como decir, nuestros primos esenciales. ¿Ya? Y los que no se pueden agrupar, que es el P4 y el P5, que en este caso es el 12,13 y el 23,31, los colocamos tal y como están. Para poder así, con estos 5 términos que nos reducen, que es lo más reducido que tenemos hasta ahorita, es nuestra tercera tabla, nuestra segunda comparación, y es lo más reducido que tenemos hasta ahora. Esto lo pasamos a la tabla final, a la cual vamos a colocar P1, P2, P3, P4, P5, así como está, y colocar todos los números que teníamos al inicio, todos los números decimales que teníamos al inicio, que son el 0, el 1, el 4, el 12 y el 8, de esa manera. Luego, el P1, ¿qué número tenemos que marcar? Los números que nos incluyen. Por ejemplo, miren, el P1 nos incluye 0, 1, 16, 17. Entonces marcamos con X 0, 1, 16, 17. De la misma manera el P2, 0, 4, 12, 8. 0, 4, 12, 8. 8, 12. El orden no importa en este caso ya, porque todo lo estamos pasando a la tabla. Entonces marcamos con un X así de la misma manera. Igual en el P3, en el P4 y en el P5. Listo. Una vez que hemos marcado con un X, lo que vamos a hacer es resaltar en el que solamente haya una X por columna. Por ejemplo, acá, 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 acá. Este también. Y este también. Como podemos ver, solamente hay una X por columna, por lo cual está resaltado. Por eso es que está resaltado estos X. Listo. Entonces, nosotros ya podemos ir escribiendo nuestra respuesta, que son nuestros primos esenciales. Ahora sí serían nuestros primos esenciales, pero ya que ya irían a la respuesta. En este caso sería el P1, el P2, el P3 y el P5. Por ahora, ¿no es cierto? Porque tenemos que colocar las filas que contengan por lo menos una X resaltada. Entonces, por eso es que le hemos marcado de rojo.
porque esta fila P1 contiene tiene tres resaltados, P2 tiene dos resaltados, P3 tiene dos resaltados y el P5 un resaltado, por lo cual serían nuestros primos esenciales, o ya por decir nuestra respuesta ya. Entonces hasta ahorita nuestra respuesta quedaría como lo tenemos por aquí, P1 más P2 más P3 más P5. Luego nos queda solamente el P4, pero como podemos ver ya está implicado dentro de otros P1, P2, P3, está implicado ya, por lo cual no tendríamos que hacer una tabla de reducción, sino simplemente ya la respuesta final sería P1 más P2 más P3 más P5. Entonces esa sería nuestra respuesta final. Esta. Ahora tenemos que colocar esta en las expresiones que teníamos al inicio, que son A, B, C, D y E. Entonces, nuestro P1, ¿qué representa? Pasamos a la anterior diapositiva. Nuestro P1 es guión 00 guión. Vamos a regresar y vamos a escribirlo. A ver, el P1 que nos representa guión 0, 0, 0 y guión. Ya, ¿cómo lo podemos escribir esto? Ya teniendo en cuenta que siempre acá tenemos nuestro A, nuestro B, nuestro C y nuestro D y nuestro E. Listo. Con lo que respecta a los guiones, pueden ser tanto como ceros o como unos. Entonces, todos los que sean guiones no los vamos a colocar. Entonces, solamente vamos a colocar los ceros y los unos. El cero es negación. Entonces tendríamos B, negación porque es 0, C, negación porque es 0 y D, negación, que es lo que tenemos aquí. De la misma manera, el P2, el P3 y el P5. A ver, vamos a hacer uno más con el P2. Vamos a cerrar esto. Regresamos a llave 0, guión, 0, 0. Entonces vamos a escribir eso. No. A ver, ¿cómo era? Era 0, 0, 0. 0, 0 y 0. Sabemos que este es nuestro A, nuestro B, nuestro C, D y este es nuestro P2. Entonces, como sabemos, no va a ir ni el B ni el C, solo vamos a tener A negación porque es 0, D negación y E negación, que es lo que tenemos justo aquí. Y así hacemos uno por uno. Entonces ya nuestra expresión final, nuestra expresión más reducida de todo lo que teníamos al inicio sería esto, que sería nuestra respuesta final.